Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. Dicen por ahí que los accidentes no existen, que simplemente tenía que pasar. De una u otra forma, tenía que pasar. No es que sea un camino diferente, o que ahora ya no pasará lo que se supone que iba a pasar. ¿Recuerdas el episodio de El efecto mariposa? Donde hablamos que las cosas siempre pasan por algo, y así pasan. Es la forma correcta en la que tienen que pasar. No hay otro camino, solo existe uno, el camino correcto. No sé ustedes, pero a mí me siguen sorprendiendo los misterios de la humanidad. Cada vez que hablo de ellos, me emocionan mucho, porque qué tal y un día descubrimos que sí eran verdad. El tema del día de hoy son de esos temas de creer o reventar, aunque a nuestro favor tenemos como evidencia que un país hizo hasta lo imposible para callar a una persona. Afortunadamente, él vivía en Londres y las autoridades británicas lo protegieron para que les pudiera contar todo lo que él vio. Prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo. ¿Dónde y qué pasó sobre el descubrimiento de Gary McKinnon? Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Buenas noches, serafines. Espero estén listos para sumergirnos una vez más en alguno de los misterios que existen en nuestro universo. Y les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña como siempre mi buen amigo Brandon Martínez. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Muy emocionado, la verdad. Ya vamos en el capítulo 20 de esta temporada 3. Todavía faltan muchísimos más capítulos para dar cierre a esta temporada. Sobre todo porque se están viniendo temas bastante interesantes. Comenzamos esta temporada con el tema de asesinos seriales, pero bueno, también vamos a irnos un poco más a los misterios de misterios y secretos de la humanidad, que de hecho ya lo hemos hablado desde la temporada 2, por ejemplo, Tartaria. Sí. Así que bueno, antes de comenzar, como siempre les recomiendo que nos sigan en nuestros canales de difusión de WhatsApp y Telegram. Asimismo, nos pueden encontrar en redes sociales como Solo Dios Sabe Podcast. También nos pueden escuchar en plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Te estaremos esperando. Muchas gracias, Brandon, por esa pequeña introducción publicitaria. Y bueno, la historia que traemos el día de hoy, el tema del que vamos a hablar, me emociona mucho porque es uno de esos temas que tengo que confesar que es un capricho personal, porque sabemos que a ustedes, a los serafines, les encantan los temas de asesinos seriales, de crimen real, que también nosotros disfrutamos mucho, pero si algo me llena o me motiva mucho a hablar, son de estos pequeños temas
digamos, enigmáticos, misterios de la humanidad, del fenómeno no humano, los misterios que nos ocultan y todo eso. Entonces, este es un tema de eso. Así que, de verdad, les pido que se queden hasta el final del episodio. Es un tema corto, entonces les pido que se queden, pero es muy interesante. Okay. Y sobre todo porque se conecta con episodios que ya hemos hablado. Oh, perfecto. Que eso es uno también de las cosas que más me impresiona de este tipo de temas, de este tipo de misterios, que como encaja tan bonito con otros temas, pues nos da un poco más de veracidad, o por lo menos se duda menos de estos temas. Aunque, como lo dije en la introducción de este episodio, tenemos a nuestro favor que hay evidencia de que esto fue real. Entonces, lo que les vamos a contar es absolutamente real. A lo mejor pueden dudar de la evidencia, pero del caso en general, esto sí pasó. Okay. ¿Has escuchado de Gary McKinnon? No, pero ya cuando me mostraste la imagen, sí. O sea, como que lo he visto en alguna parte. Ok, perfecto, entonces mejor aún. Entonces, bueno, comencemos. Gary McKinnon, también conocido como Solo, ahorita vamos a decir por qué, nació en febrero de 1966 y era un total aficionado de la computación, de la informática. De hecho, tuvo su primer ordenador a los 14 años. Con el paso del tiempo, bueno, pues digamos que estudió y se esforzó y consiguió una titulación, o consiguió el título necesario para trabajar como administrador de redes. Okay. Pero a los 17 años dejó el colegio y se puso a trabajar en una peluquería, desgraciadamente. Ok. No completó su carrera, digamos, y se puso a trabajar en una peluquería. Pero todo cambió cuando en la década, o a mediados de la década de los 90, se metió totalmente en estos temas. Se metió totalmente en la tecnología, en la informática, que es a lo que nos va a llevar este increíble caso. Y en el año 2001 empezó a ser conocido en internet con el apodo de Solo. Es por eso que, digamos que lo conocen, o su alias, su nickname es Solo. Hasta el 2001. Hasta el 2001. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que se puso este apodo porque él renunció a su trabajo y se puso en su casa totalmente solitario, desde su habitación, quiero creer. Se puso con su computadora y empezó a investigar. Empezó con su computadora él solo, totalmente solitario. Pero desgraciadamente cometió uno de los peores errores en las reglas principales de un hacker, que es: nunca hagas nada ilegal desde tu casa. Sí. Regla primordial de un hacker, o de cuando vas a hacer algo ilegal: nunca lo hagas desde tu casa. Solo, o Gary McKinnon, de hecho, ni siquiera tenía una computadora súper avanzada, no usaba grandes equipos carísimos. Como si yo te pregunto cómo te imaginas a un hacker, pues a lo mejor te imaginas con varios monitores, muy equipado, con estas pantallas negras con letras verdes que están subiendo y bajando, haciendo cálculos. Pues la verdad es que no. O sea, él tenía su computadora súper básica. Pues en ese tiempo, 2001, no había computadoras, por lo menos comercialmente no había computadoras tan potentes como las que hoy tenemos, y con las que hoy pues podemos realizar cosas impresionantes. Pues en ese tiempo no, eran computadoras muy sencillas. Pero su conocimiento para introducirse en complejos, entre comillas, sistemas militares lo llevaron a esto. Su modus operandi, o la manera en la que él hizo lo que vamos a contar, es extremadamente sencillo. Ni siquiera se tiene como un gran hacker, porque no lo es, no lo hizo como tal. Ahorita vamos a explicar cómo lo hizo. Sí se tiene, de hecho, lo que les vamos a contar se tiene como el hackeo más grande de todos los tiempos, pero ni siquiera fue un modus operandi avanzado. Ahorita lo vamos a explicar.
Su modus operandi era o consistía en utilizar un script Perl. Que bueno, tú eres ingeniero en sistemas, sabrás lo que significa. Sí. Pero prácticamente, ¿qué es un script? Es, pues, digamos que una serie de pasos. Es un algoritmo que es una serie de pasos, ¿no? Que te lleva a hacer algo. Tú ejecutas algo y digamos que automáticamente realiza esos pasos, ¿no? Y este script que buscaba eran, digamos que el programa que él diseñó o programó, pues era, o el objetivo de ese programa era simplemente buscar contraseñas con 0 caracteres. O, dicho de otra forma, él buscaba ordenadores en las que en la contraseña, por defecto, no se había cambiado. ¿Ok? Sí. Nosotros cuando compramos una computadora, etcétera, le cambiamos la contraseña, nuestra contraseña propia. Pero si no se la cambias, pues digamos que no tiene contraseña como tal. Es la contraseña que viene por defecto en la máquina. Y un dato curioso de Gary McKinnon es que su velocidad de internet era de 56 kilobits por segundo. Para los que no estén muy adentrados en estos temas de internet, la velocidad promedio en México actualmente, promedio porque hay personas que tienen más, otras que tienen menos, pero digamos que la velocidad promedio en México de internet, que es muchísimo, ahora voy a utilizar un pleonasmo, pero muchísimo, muy bajo. Es un pleonasmo, pero es extremadamente bajo en comparación con otros países como Noruega, Dinamarca, etcétera, hasta el mismo Estados Unidos. Pero la velocidad promedio en México es de 50 megabits por segundo, lo cual quiere decir que hoy en día tenemos una conexión 1000 veces mejor que lo que tenía Gary McKinnon en el 2001. O sea, 1000 veces mejor. Él solamente tenía 56 kilobits por segundo y nosotros tenemos, digamos que la velocidad promedio es de 50. Nosotros tenemos una, y a veces nos quejamos, pero tenemos una conexión 1000 veces mejor que lo que él tenía en ese tiempo. ¿Qué es lo que este hombre hizo? ¿Por qué se volvió tan famoso? ¿Y por qué Estados Unidos lo estaba buscando a diestra y siniestra? Y hasta lo querían extraditar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Bueno, pues él en su habitación, aburrido quiero creer, él se puso a pensar y dijo: ¿qué es lo más grande que puedo hacer? ¿Qué es lo más grande o importante que puedo hacer? No tanto para dejar huellas, sino como ego personal. ¿Qué es lo que más puedo hacer? Y dijo: ¿podré hackear a los Estados Unidos? Él era, él vivía en Londres, pero él era escocés, ¿ok? Pero él vivía en Londres, digamos, era británico. Bueno, no era británico, pero vivía en Londres. Entonces dijo: ¿qué puedo hacer? Entonces, él utilizó una de las mejores armas que existen en nuestro mundo, en nuestro planeta. Y esa mejor arma es la inteligencia humana. Él buscó un error en el sistema y ese error, por más tonto que suene, le funcionó. ¿Sabes cuál era ese error? ¿Cuál? La inteligencia humana. ¿Por qué? ¿Qué es lo más probable que falle? ¿Una máquina o una persona? Una persona. Y tal fue así que el programa que diseñó, como ya lo dijimos, buscaba ordenadores que no tuvieran contraseña. Y estamos hablando de que él pudo introducirse, o pudo hackear, mejor dicho, redes de la NASA, del ejército, de la Marina, del Departamento de Defensa y de la Fuerza Aérea Estadounidense. Él solo, en su casa, con un ordenador de la época, él pudo hackear estos 5 o 6 agencias importantísimas de Estados Unidos. ¿Cómo lo logró? Repito, con el error humano. Tú y yo, trabajamos en
en empresas donde nos dan una computadora y tiene una contraseña por defecto. Sí. Y cada 2 o 3 meses nos dicen cámbiala para evitar precisamente esto. Pues ahora imagínate el sistema de seguridad que tienen que tener en las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Pero resulta que en esas agencias trabajan, pues sí, personas. Y las personas como humanos tenemos errores. ¿Y cuál fue el error de estos empleados? No ponerle ni usuario ni contraseña a las computadoras. Por eso digo que utilizó la mejor arma, que es la inteligencia humana, y también encontró el mejor error, que es la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque 97 computadoras no tenían, o pudo acceder, mejor dicho, a 97 computadoras del Departamento de Defensa, de la NASA y de la Fuerza Aérea estadounidense que no tenían usuario y contraseña. Sí, no tenían accesos, la puerta está abierta. Exacto. Es como si tú dejaras tu celular desbloqueado a todo mundo. Todo mundo puede ver tus fotos, tus mensajes, todo, porque tu celular está desbloqueado. Sí. Y él, gracias a su programita que él diseñó, él se pudo, digamos, el programa le arrojó qué computadoras sí tenían usuario y contraseña y cuáles no. Y las que no tenían, él pudo acceder a esas computadoras. O sea, ni siquiera hizo el hackeo del siglo. Solamente buscó el error. Sí, que, o sea, un error bien común. Que yo me imagino que, o sea, por computadora era prueba y error, ¿no? Porque pues sí. Yo creo que es fácil también comprobar qué computadoras tienen acceso y exactamente, o sea, ni siquiera es una vulnerabilidad en el sistema que está solamente en esa línea de código, nada. Entonces, fíjate, y se supone que hackeó a una agencia o tienen un sistema de defensa que soporta más de 25,000 ataques al año y aún así lo pudo penetrar. Gary hackeó o craqueó los sistemas militares, robó contraseñas y eliminó más de 1,300 cuentas de usuario del Pentágono de los Estados Unidos. Y en total, como ya lo dije, pudo entrar a 97 computadoras, lo cual es muchísimo para poder entrar. Es como si tú desde tu casa, desde tu computadora hackearas la NASA, güey. Sí. O sea, pudieras entrar a las computadoras de la NASA hackeándolas. Pues con una que entres es muchísima información confidencial. Con una. Es más, con una carpeta que te robes es muchísima información. Ahora imagínate, este señor logró acceder a 97 computadoras y a más de 1,300 cuentas. Bien, todo. Imagínate el error que cometieron los empleados de estas agencias al no usar uno de los sistemas de seguridad más simples que existen, que es ponerle una contraseña a la computadora. ¿Qué es lo que hizo este señor? No sé si han utilizado esta herramienta hoy en día, pero prácticamente usó como el escritorio remoto de Windows o de Chrome o de lo que ustedes quieran. Si no lo han utilizado, bueno, lo explico rápidamente. Si tú tienes una computadora, si tú quieres, en el otro lado del mundo y está encendida, por ejemplo, si hay una computadora en China, por decir algo que es lo más lejos que a lo mejor se puede decir, pero esa computadora está prendida, tú desde México o desde otro país puedes acceder a esa computadora y la puedes controlar desde aquí, vía obviamente internet, porque es un escritorio remoto, entonces te da acceso, es como si tú estuvieras viendo la pantalla de la otra computadora y la puedes mover desde aquí. Sí, de hecho, la gran estructura del soporte técnico, al menos en todo el mundo, es así, o sea, es vía remota, ¿no? Que al menos dentro de una empresa, por ejemplo, que te van a realizar una actualización a tu equipo, no es necesario que lleves tu equipo, simplemente das los permisos para que puedan acceder desde otra computadora. Exactamente, o sea, todo se hace vía remota, entonces tú puedes controlar una computadora que está a no millones, pero miles de kilómetros de aquí. Siempre y cuando esté encendida y tenga una conexión a internet, tú puedes controlar esa computadora desde aquí. Que obviamente, como tú lo dijiste,
hay personas que seguramente nos están escuchando y que lo han hecho. Como tú dijiste, en empresas te realizan actualizaciones, instalaciones de software, lo que sea, vía remota. Vía remota. Entonces, prácticamente es lo que este señor hizo. Hizo un escritorio remoto a la computadora de la NASA, de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Lo cual es impresionante. Pero no es lo más impresionante de este caso. ¿Quieres saber qué es lo más impresionante de este caso? Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. Qué gusto que sigas aquí. Continuamos. Pues lo más impresionante de este caso viene a continuación. Ya que, como pudo acceder a computadoras y archivos ultra secretos de la NASA, él, literalmente lo que te voy a decir, así lo vio. En una hoja de Excel, neta, o sea, en una hoja de Excel, venía una tabla. Y en esa tabla, como encabezado, tenía 2 nombres. En uno decía agentes humanos. Y en el otro, o oficiales humanos. Y en el otro decía oficiales no terrestres. Esto estaba en los archivos de inteligencia de Estados Unidos. Real. Y en cada uno de esos encabezados, en esas columnas, venía una infinidad de nombres de los agentes humanos y de los oficiales no terrestres. Estoy citando textualmente, oficiales no terrestres. Y venían muchísimos nombres. Es probable que estos oficiales pues no eran humanos. Y la NASA la inteligencia de Estados Unidos lo que explicó cuando este caso se dio a conocer es que ellos decían, es que son oficiales que no están en la Tierra, que están en el espacio. Más de 500 hombres están en el espacio actualmente en el 2001. Es imposible. Sí. Ni siquiera actualmente hay estaciones espaciales que permitan que más de 500 personas estén ahí arriba. Entonces esto es real. Él vio que había nombres de humanos y de no humanos, o por lo menos no terrestres. Pero además, él dijo esto, y cito textualmente: encontré una lista de nombres oficiales bajo el título oficiales no terrestres. Creo que estos mismos no se encuentran en la Tierra. Lo cual ya nos hace dudar o nos hace pensar eso. Sí. Pero además, él encontró varias listas que se llamaba transferencia entre flotas. No sé si has visto en películas, en documentales, en lo que tú quieras, que las naves, aviones, barcos o lo que sea de Estados Unidos tienen las siglas USS. Sí. Que significa United States Ship, o barco, o bote, o nave de los Estados Unidos. Pero esta lista tenía una S de más. O sea, decía USSS. Lo cual significa United States Special Ship. Okay. O sea, nave espacial de los Estados Unidos. Pero tenía un apellido que era Highland Cutter, que hasta el momento no sabemos qué significa. Pero Gary McKinnon dice textualmente: yo los vi. No eran barcos de la marina. Creo que tienen algún tipo de nave espacial fuera del planeta. ¿Qué es lo que nos trata de decir? Que el gobierno de los Estados Unidos tiene naves espaciales y que hacían transferencia o cambiaban con naves ovnis o naves espaciales no humanas. Él lo vio en estos archivos que logró recuperar. Los archivos altamente cifrados, entre comillas,
tenían datos y ubicaciones de una nave espacial estrellada en la Tierra hace años. Y según lo que Gary McKinnon encontró, el gobierno se encargó de limpiar la escena y llevarse la nave a sus instalaciones. ¿Para qué crees? Para hacerle ingeniería inversa. Que si recuerdan, en el capítulo o en el episodio de Proyecto Caret, el cual, bueno, tiene las siglas CARET, que significa tecnología extraterrestre para el uso humano, para el uso comercial. Y el hombre que nos platica esta historia del proyecto CARET dice que él trabajó en esos laboratorios y a él le dieron un motor, que es lo que él pudo describir como un motor, y que le dijeron es ingeniería inversa. ¿Qué es la ingeniería inversa? Ya lo explicamos ahí, pero de manera rápida es prácticamente descubrir cómo funciona un objeto. A ti te entregan un celular y te dicen, dime cómo funciona. Entonces, tú lo desarmas, tú ves los componentes y dices, bueno, esto funciona así. Sí. Por eso se le llama ingeniería inversa, porque tú ya tienes el producto y descubres cómo funciona. Sí, te regresas a su origen. Te regresas, de 100 a 0. No al revés, que normalmente la ingeniería es de 0 a 100. Para crear algo, ¿no? Tú diseñas algo para crear, en este caso un celular, pero en este caso no, a ti te entregan algo y te dicen, dime cómo funciona. Esa es la ingeniería inversa. Y aquí dice que recuperaron una nave para el proyecto Caret, que ya tuvimos en el podcast. Temporada 2, episodio 13. Entonces ya nos va haciendo match. Sí. Y también asegura que encontró datos a los que llamó el santo grial de la generación de energía libre y limpia. Es decir, él encontró que existe tecnología extraterrestre la cual nos ayudaría a tener energía de formas que no contaminan el planeta. Técnicamente, de ser esto cierto, hundiría las industrias del petróleo, la energía nuclear y entre otras. Este tema no lo hemos hablado en un episodio, pero hay otra historia que seguramente la vamos a contar después, de un señor llamado Otis T. Carr, que de hecho él trabajó con Tesla. Y según esto, ellos gracias a la ingeniería inversa, inventaron una nave que utiliza la gravedad cero, y lo cual no consume energía. ¿Te acuerdas qué artefacto no consumía y no necesitaba energía? No. El motor que le entregaron a esta persona en el proyecto Caret, él decía, no consume energía, no irradia energía, no hace ruido, no hace nada. O sea, no requiere de energía para funcionar. Lo cual no lo describe Gary McKinnon en los documentos que le robó. Producir energías limpias sin que contaminen el planeta y autosustentables. Pero gracias al capitalismo y a las industrias, esto no es posible, no lo llevan a cabo. Es como al ingeniero que lo callaron a fuerza. Sí, lo desaparecen. Que inventó un motor que funciona con agua. Pero las industrias o no sé quién le dijeron, hey, escóndeme tu motorcito, Oye, pero no contamina, funciona con agua. Sí, guárdalo. O te lo guardamos o te silenciamos. Sí. ¿Por qué? Imagínate automóviles, máquinas que funcionen con motor agua. Les hacen a todas. A las industrias petroleras, a la gasolina, a las nucleares. Exacto, a todos le das en la madre.
De hecho, lo platicamos en algún episodio que es raro que no encuentren una cura contra el cáncer o contra el VIH. Sí, también. Y nosotros decimos, o existe la teoría, que ya hay una cura para las dos, pero que no la sacan porque, bueno, existen medicamentos contra el VIH, contra el cáncer, etcétera. Y generan ingresos a las... Sí, es un negocio lo de la salud. Exactamente, también. Es un negocio, es el negocio yo creo que más caro, la salud. La salud es carísima. Y Gary McKinnon nos está diciendo aquí que ya existe tecnología extraterrestre con energías limpias y que no contaminan el planeta. O sea, de hecho Tesla lo hizo con la bobina de Tesla. Era energía limpia y gratis para el mundo. ¿Dónde está la bobina de Tesla? Si tú sigues pagando tu recibo de luz, te darás cuenta que la luz no es gratis. No. Ok. Y otro de las cosas que reveló fue que los militares norteamericanos habían conseguido fabricar un sistema de propulsión antigravedad utilizando material de naves extraterrestres. Y esto también lo dijeron Tesla y Otis Tecar, que hay un motor que funciona con antigravedad, o por lo menos gravedad cero, que la gravedad no le afecta al motor. Tiempo nosotros dijimos que teóricamente existe una nave que puede viajar a la velocidad que se le hinche por el espacio, porque no se está moviendo a través del espacio, se está moviendo con el espacio. Los extraterrestres o los aliens, una civilización superior, ya lo logró. Los humanos ya sabemos cómo, pero no lo hacen público. Incluso en Proyecto Caret también habías mencionado de que programabas la realidad como tal. Exactamente. Porque eran objetos que funcionaban así con antigravedad. Incluso ahí especificaste parte del documento que se filtró, donde venían cómo se iban adaptando todo este tipo de tecnologías para el uso humano. Y de hecho, el hombre que nos cuenta, creo que se hace llamar Lucas, o no me acuerdo cómo. El hombre que nos contó esta historia, o que habló a Coast to Coast y que lo platicó, él hasta estaba contento porque dice, yo trabajé ahí y donde yo estaba no lo logramos. Y cuando yo vi ese objeto en las fotos, él estaba contento porque dijo, ya lo logramos. Sí. O sea, ya existe naves con tecnología extraterrestre, pero hechas por humanos, lo cual es loquísimo, es brutal. Y lo que es todavía más impresionante es que ya tienen años que hicieron eso. Exacto. O sea, no es como que el año pasado no, o sea, ya tienen. Ahora imagínate lo que ocultan hoy actualmente, o sea, lo que ya han logrado el proyecto Caret sucedió en los 70s. Pero esto está pasando en el 2001. O sea, lo cual ya hay documentos que Gary McKinnon extrajo de todo eso que había pasado. Exactamente. Además, en una entrevista concedida The Sun, Gary McKinnon mencionó que quedó absolutamente atónito ante el gran número de imágenes de objetos voladores no identificados que encontró en las computadoras de la NASA. O sea, la NASA tiene fotos de ovnis reales. Y según lo que él dijo, encontró 4 carpetas. Una se llamaba filtradas, la otra sin filtrar, procesadas y sin procesar. De filtradas no me refiero a que se filtraron, sino a que no están retocadas. Y todo esto se encontraban en los sistemas o en los servidores del edificio número 8 del Centro Espacial Johnson. Que si estás adentrado en estos temas te darás cuenta que el Centro Espacial Johnson es un laboratorio donde se llevan a cabo muchos experimentos del fenómeno no humano, de tecnología extraterrestre, etc. Y ahí también todas las fotos, que vemos del espacio que nos entrega la NASA públicamente, del telescopio James Webb, del telescopio Hubble, de lo que tú quieras, hasta de Marte, están retocadas. De hecho, las fotos de Marte le añaden un filtro rojo para que nosotros veamos pues que el planeta es rojo. O sea, bueno, el planeta es rojo, pero
si tú estuvieras ahí, no lo verías como la NASA no lo muestra. No lo muestra. De hecho, la luna no es gris. Cuando China llegó a la luna y que reveló imágenes, la luna es café. Pero todas las fotos que nos enseñan están retocadas. De hecho, hay personas, no infiltrados, pero hay personas que han trabajado en la NASA y que dicen: mi trabajo era borrar cosas de las fotos de la NASA, retocarlas. Y él encontró fotos de ovnis, de objetos voladores no identificados, de naves no humanas en las computadoras de la NASA. Y describe una muy particular que dice que es una nave no identificada, pero tenía forma de cigarro y que era enorme. Y él la vio. O sea, él vio esa imagen y la tenía la NASA. Y ahí decía objeto no identificado. O sea, y de hecho si nosotros nos vamos a los expedientes de la ufología y todo, que hasta nos ponen como un diagrama de las distintas naves que hay, las naves de cigarro, según los avistamientos de la gente, las naves en forma de cigarro son muy comunes. Entonces, tal vez sí existan. Tal vez sí es real que existan naves en forma de cigarro de alguien que no es humano. Entonces, todo esto fue lo que descubrió Gary McKinnon. Descubrió que no estamos solos, que la NASA sabe de naves ovni o de contacto extraterrestre, y sobre todo que hay tecnología extraterrestre en la Tierra y que los humanos le hacemos ingeniería inversa. ¿Volvió a confirmar eso? Lo confirmó, según el hackeo de Gary McKinnon. Y muchos dirán: oye, pero ¿cómo le hizo para que no se dieran cuenta? ¿O que nadie se daba cuenta del hackeo? ¿Cuánto crees que duró el hackeo? ¿O cuánto crees que duró Gary McKinnon entrando a las computadoras de la NASA? O sea, navegando por ahí. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que lo hizo? ¿Un día? Ok. Duró más de un año No. hackeando las computadoras de la NASA y del sistema de inteligencia de Estados Unidos. Más de un año. ¿Sabes cómo le hacía? Él decía: bueno, yo estoy en Londres, Estados Unidos, hay una diferencia de horarios, entonces la madrugada, que es donde más o menos el sistema no está tan alerta o las personas no están tan alerta, pues a lo mejor para mí son de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces él a esa hora se metía y podía ver todos esos documentos. Wow. Pero el hackeo duró más de un año y nadie se dio cuenta. Se seguían los equipos vulnerables. Sí. Y de hecho es algo bien tonto, porque había personas que de la misma, que trabajaban en Estados Unidos, que decían: es que no puedo acceder a mi computadora. Y nadie hacía nada. Y desgraciadamente lo descubrieron de una de las formas más tontas que lo pudieron haber hecho. En marzo del 2002, esto sucedió en febrero del 2001, así empezó. En marzo del 2002, o sea, más de un año después, como que se le olvidó el horario. Estaba tan interesado, tan adentrado en el tema, que se le olvidó. Y un empleado de los Estados Unidos descubrió que el mouse, el cursor de su computadora, se movía solo. Sí, el remoto, pues. Exacto. Porque sí, si tú estás en la computadora que están manejando, sí, el pues mouse te das cuenta de se que mueve solo porque la otra persona lo está controlando. Entonces lo ve, botón de emergencia, nos hackearon. Paren todo, háblenle ahora sí a los chidos de ahí. Y en 2 segundos descubrieron de dónde venía el hackeo, porque ni siquiera tenía... Bueno, no sé si existían las VPNs en ese tiempo, que seguramente no sé. Pero ni siquiera ocultó su IP, ni siquiera una VPN, ni siquiera un navegador privado, nada, o sea, un par de clics y sabías desde dónde te estaban hackeando, porque... Sí, o sea, también era como que un arma de doble filo, porque así, o sea,
como era fácil también romper o hackear en ese entonces equipos, también era fácil que te descubrieran. E incluso hoy en día también evolucionan los sistemas de seguridad, pero también evolucionan las herramientas con las que pueden hackear este tipo de equipos. Exactamente, y así como hay personas hoy en día que siempre están tratando de hackear a algo, hay personas que están tratando de evitarlo. Sí, o sea, siempre está esa como competencia, ¿no? Sí. De hecho, pues está el famoso dicho de los hackers de sombrero blanco, sombrero negro y sombrero gris. Los de sombrero blanco, como por ejemplo Anonymous, que son hackers de otra gama, que hackean a gobiernos, a empresas muy importantes y sacan a la luz información importante o que la gente debería conocer en favor de la humanidad. Sí. Los de sombrero negro son los malos, entre comillas, que roban información y le dicen al gobierno o a la empresa: oye, dame tantas cifras en dinero, o si no yo voy a revelar tu información. Entonces las empresas lo pagan o el gobierno lo paga. Sí, secuestro de datos. Y los de sombrero gris, pues me habías comentado que son los que buscan vulnerabilidades en el sistema. Sí, o sea, lo hacen adrede, pero sobre sistemas propios. Ah, ok. Sí, o sea, simulan como si los estuvieran atacando ellos, para determinar por ahí algunas vulnerabilidades, pero sí lo hacen para ellos mismos. Por eso también es como que gris, ¿verdad? No están afectando a otras empresas que no sean ellos. Y de hecho hay proyectos públicos de Google, de Apple, creo que de Amazon, en los cuales si tú logras hackear o encontrar vulnerabilidades en Google, en Apple, en lo que sea, te pagan. Te premian, sí. Ajá, te premian por decir: gracias, no me había dado cuenta de esto. Entonces hay personas que se dedican a eso, a encontrar vulnerabilidades, le avisan. De hecho hay empresas que a eso se dedican, a encontrar vulnerabilidades, y le dicen a Google: oye, o a Apple, a lo que tú quieras: oye, aquí tienes una vulnerabilidad. Es por eso que nuestro celular, nuestras computadoras, nuestras tablets se actualizan constantemente, porque se les conoce como parches de seguridad, que pues si parchan o bloquean esa vulnerabilidad y nos hace estar protegidos. Sí, porque van encontrando más defectos. Exacto. O bueno, como comentaba, más ataques, porque también de ese lado evolucionan, ¿no? O sea, salen nuevas herramientas, nuevos tipos de hacking, pero... Exactamente. Y bueno, entonces a Gary McKinnon lo descubren porque el cursor de la computadora de aquel empleado se estaba moviendo sola. Entonces encontraron al culpable, y a partir de esto comenzó una guerra legal en contra, obviamente, de Gary McKinnon, ya que Estados Unidos lo quería en su país porque le iban a dar pena de 60 a 80 años de prisión por vulnerar o por hackear, adentrarse en documentos ultra secretos. De hecho, un dato que no mencioné fue que Gary McKinnon dijo también que en los documentos que había encontrado, digamos de la NASA, había documentos con logo de la NASA y con un logo de una agencia que no conocemos. Okay. O sea, es una agencia ultra secreta. Y más adelante, cuando hablemos de una personita que la CIA lo contrataba, él habló de esto. También WikiLeaks, que bueno, más adelante vamos a ver que son temas... Sí. Hay tantos temas que se conectan, pero WikiLeaks también dijo que hay una agencia como maestra que ni la CIA, ni la Seguridad Nacional, etcétera. O sea, eso es nada a comparación de una agencia de inteligencia superior y ultra secreta del gobierno, que hasta Donald Trump lo dio a entender. Y Gary McKinnon nos está diciendo, antes de todo esto, que había un logo de una agencia que no conocía y que probablemente sea una agencia ultra secreta del gobierno de los Estados Unidos. Pero por su condición, y además digamos que en defensa de Gary McKinnon, es que él sufría del síndrome de Asperger. Entonces sus abogados decían que podría suicidarse en la primera oportunidad que tuviera, y eso no es, o digamos que eso lo impide los derechos humanos. Entonces lo estabas obligando como a su muerte, digamos, ¿no? Okay. Entonces por este tipo de síndrome que él tenía, no lo podían extraditar. Sí, pues le dabas esa oportunidad de que exactamente se desviviera. Y además, bueno, ahorita te comento esa parte, pero que también Gary McKinnon nunca fue entregado al gobierno de los Estados Unidos. Ni siquiera fue procesado
en Reino Unido, en Inglaterra. Sí. Ya que también, o esto se dio, porque la evidencia estaba en Estados Unidos, no en Gran Bretaña. Ok. ¿Por qué? Porque él únicamente accedía al ordenador que estaba en Estados Unidos. No, él no tenía evidencia como tal, él solamente la vio. Sí. Y de hecho sí le pregunto, porque, o sea, él sigue libre, creo que tiene 56 años actualmente, o creo que sí, 56, algo así. Y de hecho le preguntaron, oye, ¿y no tienes fotos? ¿Por qué no guardaste o descargaste fotos? Y dice, porque yo únicamente estaba accediendo remotamente. Si yo guardaba una imagen, Ay, sí. no, se guardaba en el ordenador de allá. O sea, no en el mío. Jalaba hacia... Ajá, o sea, no la jalaba. Sí, porque si no, ella ordenador. tenía la evidencia acá en Londres. Ajá. O sea, él decía, si yo guardaba o descargaba una imagen, bueno, primero se podían dar cuenta y segundo lugar, se guardaba en el ordenador de allá, no en el mío. Oh. Él solamente podía ver. Y le dijeron, ¿y por qué no tomaste una captura de pantalla? Y él dijo, no lo pensé. Pero ahora te pregunto, ¿tú crees que él no tiene información de eso? ¿Tú crees que él no tiene evidencia de todo lo que vio? Sí. Y algo que nos hace confirmar esta teoría es, imagínate que Estados Unidos le dijo, ok, te vamos a arrestar, tienes 80 años de prisión, etc. Y él se defendió diciendo, ok, si ustedes me arrestan, yo tengo esa información en algún lado y si ustedes me hacen algo, va a salir a la luz. Esa es su defensa. Sí, sí. O sea, es el mejor arma que puede tener a su favor. Por eso ni el gobierno del Reino Unido ni de Estados Unidos le hizo nada. Imagínate, te agarran y esa información sale pública. O sea, imágenes, documentos y todo sale a la luz. Sí. Qué bonita forma de defenderse con lo que él mismo vio. ¿Qué te pareció la historia de Gary McKinnon? Bastante interesante, de hecho, bueno, por la imagen ahí que me mostraste antes de iniciar este capítulo, se me hacía conocido. Y ya cuando empezaste a hablar relacionado lo del hacking y todo esto, dije, ok, ya más o menos ubiqué por dónde, porque sí había filtrado. Bueno, según esto había visto este tipo de información bastante confidencial y como comentabas, o sea, era un trabajo vía remota. Exacto. Por lo cual toda la evidencia se seguía manejando acá en Estados Unidos. Él nunca se trajo toda la información a su ordenador. Él nada más accedió en solo lectura, ¿no? Como lo... Ajá, modo espectador. El modo espectador, ajá, ¿no? Exactamente. O sea, entonces es un caso bastante interesante y me gustó mucho cómo se fue relacionando y sobre todo confirmando de historias que vimos en Proyecto Caret, e incluso en las naves espaciales que, bueno, en estos objetos voladores no identificados, ¿no? Que han salido a la vista. Y, o sea, es bastante... me impresiona mucho la cantidad de información que no está a la vista, ¿sí? O sea, entiendo que hay cosas confidenciales, pero si tan solo con lo que pudo acceder, que bueno, que también fue por un año, ¿verdad? Se pasó, pero que pudo acceder en un año, todo lo que pudo salir a la vista, bueno, lo que él platicó como testimonio. Imagínate todo lo que está oculto, incluso en esas agencias que todavía ni siquiera sabemos ni cómo se llaman. Exacto. Porque son todavía más secretas. Sí, y la verdad es que este tema me gustó muchísimo. O sea, tan solo por la historia en sí de lo que él cuenta, pues está impresionante. Y más cómo logró hackear al sistema, ¿no? Que es, o sea, nunca te lo hubieras imaginado así. Pero lo que más me sorprende, y que lo hemos dicho en repetidas ocasiones en los episodios del podcast, es que nos encanta cómo varios temas que hemos tocado se conectan, hacen match y nos hacen confirmar teorías, o sea, que posiblemente sí sean reales. Sí. Se quedan en teoría, sí, porque es muy difícil o raro
por no decir imposible, que el gobierno salga y diga, sí, es cierto eso. No, porque también se hace un... Sí, madre. Y de hecho él lo dijo aquí, o sea, ya existe tecnología para, digamos, energía limpia, renovable, infinita. Pero imagínate la cantidad de problemas que les traerían a las empresas o a empresarios petroleros, de plantas nucleares, sí, etcétera. Entonces, posiblemente es algo que por lo menos nosotros como mortales o como simples ciudadanos nunca veamos. Sí. Y me voy a despedir con un dato bien curioso que nos hace a lo mejor confirmar un poquito más esa historia. Okay. El 9 de junio del 2021, la NASA confirmó la creación de una comisión independiente para la investigación del fenómeno OVNI, a raíz de la publicación de más de 400 avistamientos ocurridos en 2014 y capturados en video por parte del Pentágono. Si ustedes recuerdan, el Pentágono desclasificó videos de objetos voladores no identificados. Y la NASA ya tiene una comisión, un departamento independiente que se dedica a investigar estos fenómenos. Debido a esta revelación, el testimonio de Gary McKinnon ha ganado fuerza en la actualidad, pese a que su última entrevista en The Sun fue un mes antes de la formación de esta unidad de investigación. Podemos irnos en paz, sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión, porque recuerden que al final solo Dios sabe. Hasta la próxima. If you try, you just might get a little bit of trouble, okay?